Hola, soy A y esto es Ensayo Vagabundo, capítulo 5. En el capítulo anterior hablamos de pensar, es decir, no. Decíamos que cuando decimos no, cuando interrumpimos esa inercia de lo dado, se abre una grieta. Bueno, no lo decíamos así, pero eso es lo que pasa cuando decimos no. Y en esa grieta se va a cultivar el destemple. Es una fractura en la superficie lisa del mundo donde la vida en su flujo habitual se vuelve de pronto incómoda, molesta, fuera de tono y en algún punto encarna el cansancio. El destemple al que este tríptico está dedicado no se refiere al cansancio físico ni emocional, sino a un agotamiento más difícil de nombrar, una especie de entumecimiento, de dormidera de las capacidades. Algo como lo que le pasa a Marisa. Marisa es la protagonista de El descontento. Ella habita esa sensación. No tiene una gran tragedia que la empuje a la desesperación, ni un acontecimiento dramático que le dé un punto de inflexión muy grande, solo una incomodidad persistente. Ella trabaja en publicidad, un espacio donde la creatividad es instrumentalizada al servicio del consumo. No odia su trabajo, pero lo siente insustancial. No le falta nada, pero tampoco encuentra nada que la atraviese con verdadera intensidad. Su vida es eficiente, funciona como la de muchos de nosotros, pero es como si se deslizara sobre la superficie de las cosas sin tocar fondo en ninguna. El descontento no se construye a partir de una perspectiva moralizante porque es una obra literaria, es una novela. No se trata de la clásica historia del desencanto laboral que desemboca en una gran decisión liberadora. No hay un aprendizaje final ni una resolución catártica, igual los invito a leerla. Solo es el registro de una vida que parece haber perdido densidad. Y lo traigo aquí hoy porque nos permite abrir una pregunta y es: ¿por qué esta sensación no es solo un problema personal, sino algo que merece la pena pensarse filosóficamente? Si hay algo que define nuestro tiempo es la exigencia de la adaptación. Desde múltiples discursos, la autoayuda o desarrollo personal, la psicología empresarial, la gestión educativa, se nos repite todo el tiempo que debemos ser flexibles, resilientes, capaces de reinventarnos ante cualquier cambio. Se nos dice que lo más importante no es lo que ocurre, sino cómo lo asumimos. Se nos dice que adaptarse es el imperativo, pero ¿adaptarse a qué? En su sentido biológico, la adaptación es la estrategia que nos ha permitido sobrevivir. Sin embargo, en el contexto del capitalismo contemporáneo, adaptarse significa algo más que simplemente responder a un entorno. Significa internalizar sin resistencia. ¿A qué? Pues a la lógica del mundo. La adaptación como valor absoluto nos convierte en sujetos moldeables, preparados para ajustarnos a cualquier estructura sin cuestionarla. Implica una disponibilidad infinita para ser reconfigurados según las necesidades del momento. Pero si adaptarse es aceptar sin fricción la realidad, ¿no implica también una renuncia bien dolorosa a la posibilidad de transformarla? Marisa, en la novela de Beatriz Serrano, que pues es como la basecilla de esta entrega, no tiene un conflicto con su trabajo en sí mismo, no es que lo encuentre difícil o insufrible. Su problema es más difuso, es la sensación de que la vida está organizada de manera funcional, sin margen para lo que no sirva a un propósito claro. Su descontento no es exactamente con su empleo, sino con la forma en que su vida se ha ido cerrando sobre sí misma en una estructura eficiente, pero vacía. Aquí radica el peligro de la adaptación, entendida como éxito, en la idea de que el desajuste es siempre un problema a corregir, en lugar de un estado, momento, modo a interpretar. Lo que hace interesante el descontento de Marisa es que no busca resolverlo de inmediato, no hay una moraleja ni una gran revelación. Su malestar es una resistencia en sí misma, un testimonio de que algo no encaja, de que hay una fisura en la normalidad establecida. Y entonces, pues está chévere porque el descontento a lo mejor es una condición humanizadora. El destemple, el descontento, el desafine. Lo que parece revelar esta trama es que no se trata de encontrar soluciones, sino de permitir que el destemple exista. El problema no es estar desajustados, sino la exigencia de volvernos funcionales de inmediato. La vida contemporánea no tolera el malestar sin propósito. Se nos insta a tomar acciones para que el malestar desaparezca, pero no para comprender la incomodidad que habitamos. Nos enseñan a responder rápidamente a cualquier señal de desajuste, como si el simple hecho de sentirnos fuera de lugar fuera un problema que necesita ser solucionado. No se nos permite detenernos en esa incomodidad, examinarla, disfrutarla incluso un poco, dejar que nos diga algo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. En lugar de eso, nos ofrecen estrategias de optimización.
cambiar de entorno, tomarte unos días, ajustar hábitos, practicar la gratitud, aprender a ver el lado positivo. No lo tomen a mal, no estoy diciendo que eso sea negativo, pero en ocasiones se convierte en una presión nociva para el cuidado de sí, se vuelve un poquito tóxico. ¿Qué pasaría si en lugar de apresurarnos a restaurar, como irnos de una a intentar ajustar ese error, entre comillas, nos tomáramos en serio la experiencia del descontento? No como un obstáculo, sino como un punto de partida. Tal vez el problema no sea nuestra incomodidad, sino el marco, insisto, que nos exige suprimirla. La sociedad contemporánea tiene una tolerancia bien pequeña para el malestar que no puede ser instrumentalizado. La tristeza es aceptable si se traduce en crecimiento personal. La ansiedad si conduce a una mayor productividad. La crisis si se resuelve en una historia de esas de superación que circulan en las redes todos los días. Pero el desajuste sin resolución, el que no conduce a una mejora visible, ese es visto como un fallo, como una anomalía. No nos dejan estar mamados, y hay días en que uno está mamado. Nos han enseñado que existir plenamente significa estar en equilibrio, tener claridad sobre lo que queremos y caminar con determinación hacia un propósito. Pero ¿no es esa una versión demasiado simple de la vida? ¿Estar bien o mal? La incomodidad que habitamos tiene una función. Nos muestra que hay algo en la estructura del lodado que no se acomoda del todo a nuestra existencia. No significa necesariamente que debamos cambiar, sino que hay algo ahí que merece ser pensado en ese mismo escenario. Es un momento de apertura, de incertidumbre, un espacio donde las certezas se suspenden y aparece la posibilidad de ver el mundo desde otro ángulo. Tal vez en lugar de preguntarnos cómo eliminar el descontento, deberíamos preguntarnos qué nos está mostrando ese descontento. O sea, ¿el problema está en nosotros o en ese entorno en el que nos estamos moviendo? ¿Qué ocurre si dejamos de verlo como un problema y empezamos a considerarlo una forma de conocimiento? ¿Podemos aprender algo de esa sensación de destemple en lugar de apresurarnos a silenciarla? El pensamiento filosófico no surge, de hecho, del bienestar absoluto, y creo que muchos de los elementos estéticos que embellecen la vida no surgen de allí, sino de fracturas. Tal vez la tarea no sea corregir la incomodidad, sino aprender a sopesarla. Así que tal vez el destemple no sea un error, sino una forma de pensamiento. Tal vez su función no sea ser resuelto, sino ser habitado. El destemple es lo contrario de la adaptación perfecta. Es la sensación de que algo no encaja y en esa sensación hay un resto irreductible, un indicio de que no todo puede ser absorbido por la lógica de la productividad. No se trata de encontrar una vida más plena o auténtica, porque esas categorías ya han sido capturadas por el discurso del mercado. Se trata de sopesar la incomodidad sin tratar de solucionarla de inmediato, a favor de ese mercado. Se trata de reconocer el descontento como una señal de vida, una grieta en la maquinaria del mundo, porque es el colmo que con nuestra capacidad de imaginación lo único que hayamos imaginado haya sido esto, el capital. Y tal vez en esa grieta haya algo más de lo humano que nos queda. Lo humano no se define por la perfección de su ajuste al entorno, sino por su capacidad de no encajar del todo, de resistir la inercia de lo dado. Es en la fricción, en el roce entre la estructura establecida y nuestra propia experiencia donde aparece el pensamiento. Un ser perfectamente adaptado no se pregunta, no duda, no se inquieta, simplemente funciona. Pero nosotros, cuando nos sentimos destemplados, estamos ejerciendo algo profundamente humano, la capacidad de reconocer que lo que hay no es necesariamente lo que debería ser. Las grietas, esas pequeñas fisuras de la normalidad, permiten que entre un poquito, ¿sí?, de eso inesperado. Allí donde la rutina se vuelve incómoda, donde la certidumbre se resquebraja, aparece un margen para la posibilidad. Y no es una posibilidad productiva, no es una oportunidad para mejorar en ese marco del capital, sino la posibilidad más elemental de estar en el mundo de otro modo, aunque no sepamos, o por lo menos yo no sé cómo. En el descontento, Marisa no busca respuestas definitivas y el malestar pues se le convierte básicamente en reconocer que esto no le basta, que esto no le acomoda, que esta experiencia no le atraviesa. No es una afirmación grandilocuente ni revolucionaria, porque muchos nos sentimos así, pero es una grieta y en esa grieta hay una verdad. Lo humano no es un estado de equilibrio, sino una tensión constante entre lo que nos imponen y lo que aún podemos imaginar. Tal vez lo que más nos define no sea nuestra capacidad de adaptarnos sin fisuras, sino nuestra propensión al desajuste. La inquietud que nos impide darlo todo por sentado, la incomodidad que nos hace detenernos a pensar. No somos máquinas optimizadas para la eficiencia,
sino seres atravesados por la pregunta, por la contradicción, por el desconcierto. Y en ese sentido, tal vez el descontento no sea solo una condición pasajera, sino una forma de estar vivos. No sé. Si su merced llegó hasta acá, muchísimas gracias por escucharme. Que tenga una semana del carajo. Que se descontente un poquito. Nos vemos el lunes.